Pues creo que como todos los que tomamos este lugar, es un motivo de agradecimiento poder ser usados en esta capacidad de compartir la palabra del Señor, y al mismo tiempo el reconocimiento de que no se trata de una palabra de hombre, sino que es la palabra del Señor, y eso produce sobre cada uno de nosotros un temor reverente. Por eso le damos la gloria y la honra al Señor. Amén. No sé si pusieron el título, pero hemos sido desafiados en la primer plenaria acerca de estar anclados en la salvación eterna. Qué precioso y qué manera de obrar el Espíritu Santo, trayendo convicción en donde hemos puesto nuestra confianza. Nuestra confianza es en Él. Y esta mañana, no sé cuántos fuimos también muy confrontados a la necesidad de la llenura de lo que es el Espíritu Santo y sometidos completamente a su voluntad. Una palabra que en la mañana el Señor tocó mi corazón fue ver que la manera como se esté apasionado del Señor, entonces traerá influencia sobre la siguiente generación. Cuánto alabo al Señor. Y yo digo amén, Señor. No sé cuántos digan aquí estoy, Señor. Amén. Anclados en medio de la tribulación. Y bueno, generalmente no comparto en lo que son los campamentos, y por gracia del Señor ahora se ha permitido que podamos compartir esta palabra y pues hablar acerca de lo que es anclados en medio de la tribulación. Yo creo que muchos de nosotros podemos hoy ser dirigidos en un entendimiento acerca del trato de Dios para cada uno de nosotros. También esta palabra puede traer sobre nosotros propósito y sobre todo el desafío de confiar plenamente en el Señor. Me gustaría empezar definiendo la palabra tribulación. Es una palabra que en lo personal no había tomado el significado total y el gran desafío que representa para nosotros estar anclados, permanecer en medio de la tribulación. Y esta palabra tribulación en el griego dice de la siguiente manera: dice que es una palabra fuerte y significa apretados o exprimidos, y también da lo que es o sugiere una imagen, y la imagen es el agar en el cual es exprimido el fruto de la vid. No sé si alguno esté muy familiarizado con lo que es pues el agar, pero es una persona que se puede subir, ¿verdad? Entrar y todas las uvas y entonces pisotear ahí, aplanar con sus pies. Entonces el griego habla acerca de lo que es estar apretados o exprimidos. Pero también consulté esta palabra en latín, y es la palabra que también podemos nosotros estar más familiarizados, y significa una malla utilizando en la trilla del grano. Y entonces ese también comunica una imagen, y la imagen es un grano apretado, ¿sí?, con un garrote para sacar las semillas de la cáscara. Y entonces ahora juntas sugieran lo siguiente: la naturaleza de la tribulación, que tiene que ver que es una cuestión de presión y de golpe. La naturaleza de lo que es la tribulación, entonces se trata de presión y se trata de golpear. Y bajo esa perspectiva de lo que es la tribulación, ¿quién podrá estar firme y quién podrá estar anclado en medio de la tribulación? Como diciendo, ¿y para quién? Y para esto, ¿quién es suficiente? Pues bien, la tribulación, ¿cómo es que podemos nosotros enfrentar la tribulación? Creo que hay tres tipos de personas que las podemos ver en las Escrituras, cómo pasaron este proceso. Y creo que eso también puede traer identificación cuando estemos en una situación, quizás este día, quizás
en ese tiempo. ¿Y cómo proceder? La escritura puede haber más, pero he encontrado 3 maneras de cómo tratar con lo que es la tribulación. La primera es el saber el por qué, ser entendidos. Eclesiastés dice lo siguiente, dice que en el tiempo del bien goza del bien, pero el tiempo de la adversidad considera. Y qué ícono en las escrituras al hablar acerca de Job. Pero si ustedes me acompañan al capítulo 23 de Job, ustedes encontrarán una vida que deseaba entender, tenía descontento, estaba pasando por la naturaleza de lo que es la tribulación, bajo una naturaleza que tenía que ver con presión y golpes, aplastado completamente o con un garrote para sacarle la semilla de la cáscara. Y expresó esta manera de enfrentar la tribulación. Quizás alguno se identifique, quizás papá no está en casa, quizás mamá no está en casa, quizás fuimos molestados de niños. Y en todo esto, ¿cómo? ¿Qué está haciendo Dios? Job capítulo 23 dice, verso 1, respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Hoy también, ayer, pero hoy también. Nos habla de un estilo de vida, nos está diciendo que es algo que él ha experimentado y está pasando ese proceso. Y ahora, verso 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. De hecho, dicen los que saben que el dolor más intenso es cuando ya no se expresa, ya no es como un chillido, sino que ahora es más grave mi llaga que mi gemido. Y ahora vean cómo podemos enfrentar la tribulación. Verso 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría allí, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijere. Una manera de, así como lo he dicho, íconos, vidas, como dice la palabra, que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas y ahora podemos ser alentados. Y entonces es válido cuando alguien dice: Señor, ¿por qué? Señor, enséñame, no entiendo. Y mucho más cuando esa tribulación se prolonga. Pero hay otro tipo de creyente que puede enfrentar la tribulación, y es aquel que está rogando que se le quite la tribulación. El apóstol Pablo, no sé cuántos hayan considerado tener un aguijón. Y la segunda epístola a los Corintios capítulo 12, bien rápido, nos deja ver también cómo es que podemos nosotros en un tiempo de tribulación proceder, y es lo siguiente: quítala, Señor, llévatela, no quiero más. Yo creo que aquí es donde yo levanto la mano y muchas veces me he identificado y decir: ya no. Y el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen descomedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y vean al aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, una vez, no, 2 veces, 3 veces, hasta que se ve interrumpido. Y hay que enfrentarla. Y esta es la tercer creyente. La naturaleza de la tribulación, que tiene que ver con presión y golpes y estar arraigados. Entonces esto nos lleva a lo tercero, y lo tercero es pasar por ella. Lo tercero tiene que ver con lo que es la tendencia no a orar para que seamos librados de ella, sino más bien en este caso es pasar por ella y vencer. Y entonces ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos en su capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hoy quizás te identifiques, pero sí tienes que tomar una resolución en tu corazón. Si es que, número 1, has de saber por qué. Número 2, estar orando para que no seas, escucha, lo digo con respeto, no seas
así como un leproso, por eso le está pasando, porque tiene pecado. Y entonces, de lo que aquí puede ser producido, en el cual siempre tenemos que ganar y siempre tenemos que estar arriba, no cabe este proceder como es enfrentar. ¿Y quién lo hizo? Nuestro amado Señor. Hebreos en su capítulo 12 nos dice qué manera, ¿verdad? ¿Qué manera? Perdónenme, no es el capítulo 12, es el capítulo 2, Hebreos 2. Y dice el verso 14, una identificación. No estamos hablando de algo que no haya sido experimentado. Y aquí es donde podemos nosotros ver. Aquí es donde nosotros podemos de qué manera enfrentar la tribulación. Y dice el verso 14, y de qué manera enfrentarla para un propósito: estar anclados, estar cimentados. Así que dice el verso 14, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? Y entonces ahora el Hijo del Hombre. Entonces ahora poder ver el reconocimiento que dan los evangelios y decir: el Hijo del Hombre. ¿Quién? Cristo. No hijo de hombre, el Hijo del Hombre. Dice: Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Y aquí nos dice algo: la muerte se le teme, y ver que tribulación es un sinónimo de sufrimiento, y poder ver que la prueba también es un sinónimo de tribulación. Y aquí encontramos, estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre, y entonces poder ver la libertad que nos da el Señor. Pero para eso hay que enfrentar, para eso tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. No sé de qué manera el Señor pueda usar hoy mi vida para desafiarte. No sé de qué manera, siendo el Señor siempre, pueda traer sobre nosotros un entendimiento. Pero ¿qué se necesita realmente para permanecer anclado en medio de la tribulación? Y lo primero que quiero decir es lo siguiente: se necesita una vida con coraje. Y aquí puedo ser malinterpretado, porque ahora hablar de los campeones y hablar a todos aquellos que pues son pronunciados, ¿verdad?, de una manera así fuerte. Hollywood se especializa en este tipo confunde este tipo de declaración. Pero se necesita una vida con coraje. Se necesita una vida que tenga así de una manera genuina una riqueza, y que esa riqueza le lleve a lo que es un valor. Se necesita coraje. Aquí en México no interpretamos bien la palabra coraje. Casi siempre lo vemos de una manera almática, en un sentimiento. Pero cuando nosotros nos centramos en lo que es el coraje, es seguir adelante. Es la parte de tener valor. Es la parte de buscar lo que es la victoria, vencer. Y de esta manera puedo ver que se necesita esto, se necesita una vida genuinamente rica. Y para esto nosotros podemos ver lo siguiente: ¿en dónde empieza la vida del cristiano? ¿O cuál es uno de los requisitos indispensables para dar lugar a esta vida? Y escuche, seguramente hay algunas riquezas que solo son cuestión de tiempo para que se puedan así deshacer, se puedan ir de las manos. Pero Mateo capítulo 5 verso 3 nos enseña de qué manera obtener esta vida. De qué manera es que puedo entrar dentro de lo que es una vida genuinamente rica, con un coraje, con un valor que puede permanecer anclado, puede estar firme en medio de la tribulación. Mateo capítulo 5 verso 3. Y entonces ahora un antónimo, quizás algo contrario a lo que nosotros pensamos como alguien que tiene coraje, que es fuerte. Quizás estemos pensando en un hombre con músculos bien marcado. Quizás estemos pensando en un hombre muy osado. Pero qué contrariedad que menciona las Escrituras. Pero al mismo tiempo el valor de lo que es la felicidad, en lo que tiene que ver con lo que es la primer bienaventuranza, y tiene que ver con lo que es pobres en espíritu.
Escuche, pobres en espíritu, dice el capítulo 5 en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí es la puerta en la cual entra una vida con coraje, una vida con valor, una vida con gran riqueza. Tiene que ser a través de lo que es, escuche, los que son un donadie, o aquellos que se encuentran en una profunda necesidad, y no en el sentido de una vida en circunstancias que necesitan ser resueltas, sino más bien ser un pobre en espíritu, alguien que depende completamente del Señor. Tiene que ver con alguien que su vida solo Dios puede saciar su necesidad. Un pobre en espíritu es aquel que solamente Dios puede saciar su necesidad. Y aquí es donde veo que algunas veces he sido alentado a pensar en escribir un libro. Imagínate un libro que lleve por título ¿Cómo ser un donadie? No sé cuántos lo comprarían. O 10 pasos para hacer nada. Pero ese es el camino para que nosotros podamos mirar, según las escrituras, según el consejo de Dios, una vida con gran riqueza, una vida con valor, una vida con coraje. Escuche, hasta que no seamos pobres en espíritu, no podemos entender las riquezas de Dios. Mientras que nosotros no podamos llegar a esto que es depender completamente de Dios, escuche, no podremos tener esa vida de coraje. Ahora, en el tiempo que hemos estado planeando lo que es el campamento, hicimos varias vueltas a este lugar y me bendijo el miércoles cuando viajé de regreso con Iris. Ella es una maestra de secundaria. Íbamos platicando, Miguel y Sofía iban atrás en el coche, y entonces le hice una pregunta y me impactó. Me impactó porque tiene que ver con ustedes, porque tuvo que ver conmigo en su tiempo. Y le preguntaba: oye, ¿y cómo van tus alumnos? Le pregunté: oye, ¿y cómo ves esta generación? ¿Sabes lo que me dijo? Ella me respondió: están siendo enseñados a ser autosuficientes. Pero eso no fue tan grave. Lo más grave fue lo que me dijo: son soberbios. Y yo noto que esta generación necesita entender lo que es una vida que prevalece ante la tribulación, pero bajo lo que es entrar por la puerta, que es ser pobre en espíritu, ser un donadie. Es decir, que la entrada en el reino es tan baja que solamente hay que entrar arrastrándose. Aquí en México el decir eres un arrastrado, esa es una ofensa, pero de las más viles que podamos decirle a una persona. Pero en este caso podemos nosotros mirar que, vea, todo está al alcance de ustedes, muchachos. Puedan reaccionar, identificar el tiempo que ustedes están viviendo. Esto que voy a decir lo voy a decir con cuidado, porque alguno puede ser aludido. Todo está a su alcance hoy. Todo en relación al conocimiento, todo está a su alcance. Hay tutoriales, hay videos. El mayor enseñador de todos los tiempos, internet, Wikipedia, todo lo que nosotros podamos ver al alcance. Entonces vea lo que está produciendo. Los mentores son como nada. Los mentores son como nada. Y entonces, ¿qué me vas a enseñar? Y entonces estamos ante una generación que está produciendo, escuche, soberbia, autosuficiente. Todo el diseño pedagógico que tenga la universidad, cualquiera que sea, está para que seas independiente, para que puedas ganar siempre, para que puedas a manera de todo atropellar a todo mundo y llegar hasta lo que es el éxito según ellos. Y aquí es donde puedo ver, está bien afuera, lo podemos entender, pero tengan cuidado, muchachos. Y mucho más aquellos que tienen llamamiento y que ya están encausados al Señor, a servirle a Él. Lo mismo sería alcanzar un grado teológico sin esta cualidad, sin esta vivencia, sin ser. Lo mismo sería en las escrituras manejarlas de un lugar a otro si nosotros no nos mantenemos en esto que tiene que ver con una vida con coraje, y tiene que ser una vida genuinamente rica. Pero para ser rica necesita entender su pobreza. Definición de pobre espiritual. Escuche, esto puede impactar, porque pobre es una palabra que significa desesperadamente avergonzado, como para ni siquiera que conozcan su identidad. Se esconde,
no puede dar la cara, es tan pobre, no tiene nada que ofrecer, no tiene nada en que apoyarse. Y entonces, ¿cómo dar la cara? ¿Cómo promocionar lo que es la identidad? No cabe en lo que es la definición de lo que tiene que ver alguien desesperadamente avergonzado. No sé si sea la actitud, no sé si sea el día a día en el cual nosotros podamos estar viviendo. Isaías 66:2 dice: pero miraré al que es pobre en espíritu y que tiembla mi palabra. Ahí está el Señor mirando. Ahí está el Señor poniendo su mirada. El Salmo 34 verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y entonces tenemos personajes como Jacob. ¿Sabes cómo terminó Jacob? El hecho de que Dios le pudo dislocar la cadera. Terminó, escuche, tumbado sobre su espalda, sin ninguna capacidad de poder levantarse. Ahí fue donde cambió su naturaleza. Ahí dejó de ser el engañador, el tranza, y ahora, escuche, un hombre conforme al corazón de Dios. No, yo sé que no encontramos ese adjetivo calificativo para él, pero lo que sí puedo mirar que es ahí el momento más importante en la vida de Jacob. Gedeón fue otro de los favoritos, aquel que pudo enfrentar en un tiempo de necesidad a sus enemigos. Pero escuche, fue consciente de su incapacidad, muchachos. Gedeón dijo de la siguiente manera: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces capítulo 6 verso 15. Personajes que nosotros podemos ser alentados, muchachos, y poder ver que para estar anclados en medio de la tribulación necesitamos también un Pedro, en el cual cuando vio la gloria de Dios: apártate de mí, que soy hombre pecador. No sé, pero hasta aquí yo puedo decirte una cosa: ser pobre en espíritu es la entrada para que cada uno de nosotros pueda decir, anclados en medio de la tribulación. Y esto, ponerlo de una manera contextual, nada que ver en este tiempo, nada que ver en este tiempo. Y ahí ser alentados para que cada uno de nosotros pueda enfrentar la naturaleza de lo que es la tribulación, una cuestión de presión y de golpes, y de ahí pueda ver la necesidad que tenemos. Me gustaría hacer énfasis en esto. ¿Cómo es que se puede ser pobre en espíritu? ¿Alguien se ha preguntado? Hay una pregunta muy importante que le hicieron a mi hermano Jorge en el taller de hoy. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo salir de aquí, del campamento y la vida diaria? ¿Y cómo empiezo para que la vida de Cristo sea formada? Todos los que estuvieron ahí se han dado cuenta de que muchas veces la parte de definir de una manera, no puedo decir que no sea clara, sino dime cómo. Y aquí es donde podemos ver cómo es que podemos ser pobres en espíritu. ¿Alguien se ha preguntado? Tengan cuidado con la insensatez. Por ejemplo, ahora que hemos estado viendo lo que es la historia de la iglesia y poder hablar de la iglesia del primer siglo, hablar acerca de Patrobas, un discípulo de Pablo, hablar acerca de Policarpo, aquel que también fue, Juan fue su mentor, hablar de cada uno de ellos nos deja ver, escuchen, a dónde iba la iglesia. Ahora es un tiempo difícil, y cuando alguien quiere ser pobre en espíritu bajo la insensatez, escuche, ahí tenemos lo que es el monasterio. Le voy a decir que había cristianos preocupados por la forma en que la iglesia se involucraba más y más en cuestiones de poder y de riqueza. Ahora el Estado le dio un lugar a la iglesia, y poder mirar que ahora había gente piadosa que sabía que las cosas no andaban bien. Esto es en los primeros 3 siglos de la iglesia, y poder ver que algunos de ellos se retiraron al desierto en busca de su salvación personal. Y vea la insensatez. Así surgieron, se les llamaba los luchadores espirituales, conocidos como los monjes. Y entonces en estos monasterios comenzaron en el desierto de Egipto, escuche, hasta fines del 3er siglo,
los ermitaños comenzaron a refugiarse en cavernas, dedicados a negarse a sí mismos y seguir a Cristo. ¿Cómo seguir a Cristo donde no hay nadie? Estos decidieron una cosa: que era imposible glorificar a Dios en medio de las tentaciones y diversiones de las ciudades, y ahora ellos solos en los desiertos, luchar con fieras, y decían ellos: ahí estamos luchando con Satanás. Y creo, ¿cómo ser pobre en espíritu? Apartarnos, poner una carga fuerte en nosotros en lo que es 40 días de ayuno. ¿De qué manera? Es vender todo y entonces vivir como un pobre. Escuche, cuando nosotros enfrentamos la insensatez para nosotros ver la necesidad de vivir como pobre en espíritu, necesitamos entender que no es de esa manera. Hay por lo menos 3 cosas que puedo decirte de cómo es que podemos entrar en esto. Número 1 es mirarle solo a Él. Segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2, verso 9. Mirarle solo a Él. ¿Cómo ser pobre en espíritu? Pon tu mirada en Él, solamente en Él. Segundo libro de los Reyes, en su capítulo 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Imagínate una vida que desafió en un tiempo de apostasía, y ahora viene el discípulo diciendo: yo quiero. Claro que en ese tiempo esto se va a interpretar de una manera diferente, pero diciendo: yo quiero esa vida espiritual, yo quiero entrar por esa puerta. Y vea lo que le dice, verso 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y esa palabra me ha impactado siempre, viéndolo. ¿Y qué fue lo que vio? La pregunta: ¿qué fue lo que vio? Carne y sangre no heredan, carne y sangre no van al cielo. ¿Y qué fue lo que vio? Tuvo que mirar para poder tener esa presión. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y vea, y nunca más que vio, nunca más vio un hombre, nunca más, escuche, lo digo igual con respeto, nunca más vio a alguien, aunque tenía capacidades extraordinarias, aunque tenía ministerio, aunque tenía unción, nunca más lo vio, sino, escuche, ¿qué vio? ¿Y qué fue lo que vio? Vio al Señor. La manera de ser pobre en espíritu y entrar en esta vida de coraje es viéndole solamente a Él. Lo segundo, que sé que el Señor nos ha estado diciendo desde ayer, lo segundo para entrar en lo que es esta vida de ser pobre en espíritu, se necesita una cosa: se necesita morir a tu carne, morir a tu voluntad, morir a tus deseos. ¿Cuánto he sido bendecido con el Salmo 131? Esto sería lo segundo. Ayer el Señor me desafió en esa palabra también. No sé cuántos fueron después de la administración y pudieron considerar lo que el Señor le dio a mi hermana Gloria en lo que es el ser echado de la madre. En el Salmo 22, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y entonces tiene que ver con un destete, tiene que ver con un apartar. Y vea, impresionante cómo es que mientras que nosotros no muramos a nuestros deseos, mientras que nosotros no muramos a nuestra carne, no podemos entrar en este desafío. El Salmo 131, vean el verso 2. Sabemos que no es David. ¿Por qué sabemos que no es David? Porque este sí se enalteció. Como dice el verso 1: Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Escuche,
el corazón de David un día se envaneció y mandó a hacer el censo. Dice: ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado. Y si alguien puede subrayar en su Biblia y pueda subrayar esta palabra: y he acallado mi alma. Escuchen, he acallado mi alma. Esto para mí ha sido devastador, pero contundente a mi vida, porque escuche, hablar acerca del descanso describe el descanso posterior a una lucha. Está describiendo en esta hora es que terminó la batalla, entendí, fui vencido, he acallado mi alma. Interesantemente, estuve considerando el náufrago del apóstol Pablo, y sabe una cosa, esto era lo que buscaban: acallar la barca. En otras palabras, echar el ancla para que estuviera anclado. ¿Cómo es que nosotros podemos estar anclados? Escuche, debemos entender la vida que tiene que ver con la vida de ser pobre en espíritu, tiene que ver con un dejar, con un descanso después de una lucha fuerte. Esto no corresponde a una necesidad de decir: estoy hastiado del mundo, estoy hastiado por haber vivido en desenfrenos, ahora sí le voy a parar. No, ese no es lo que está diciendo la palabra. No es una persona que está diciendo: he tenido tantas experiencias, estoy saturado de todo lo que es pecado y entonces ahora detesto, rechazo. Escuche, como lo descrito por Salomón en todo el Eclesiastés, sino que ahora está diciendo, sino más bien que baja el dominio propio. Alguien que ha librado batallas, que se ha librado de su propio ego, y ahora esa voluntad está acallada. Ahora esa voluntad está acallada. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. ¿Sabe que en lo que llevo ministrando la palabra del Señor he entendido una cosa? Jamás, escuchen lo que voy a decir, jamás la voluntad del hombre va a converger con la divina, hasta perder la distinción entre una y la otra. Eso no lo he encontrado en las Escrituras. En todo lo que tenga que ver nuestra vida espiritual en este andar, no esperes que un día vayan a converger las dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad del hombre, y al final se entrelazan y decir: ya no hay distinción. Escuche, siempre caminan diferente. Siempre caminan el diferente. Jesús en el huerto de Getsemaní, hasta el final, ¿qué dijo? No mi voluntad. Hizo la diferencia entre lo que es la voluntad de Dios y mi voluntad. Y en el momento cuando alguien es acallada su alma, ha sido destetado. Porque la pregunta para todas las mamás o los que hemos tenido hijos: ¿quién hace el destete? ¿Quién deja de dar el pecho? El niño. El niño puede estar prendido, pero ahora podemos ver cuando el carácter ha sido probado, cuando el carácter es firme, cuando esa vida ha pasado por circunstancias difíciles, cuando esa vida ha pasado por lo que es la tribulación, entonces puede decir lo siguiente: juramento, hace un juramento. En el hebreo esto quiere decir lo siguiente: ciertamente, y si no, lo voy a trasladar a nuestra cultura, y es: bueno, y si no, ¿qué te hago? Me estás diciendo eso, y si no, ¿qué? Lo que está expresando es un juramento: juro que allano y aquieto mi deseo. Se necesita morir. Escuche, a lo mejor lo que voy a decir no aliente a nadie, pero soy aficionado de lo que es la UFC. Me gusta lo que es la sumisión. Bueno, esto no es un asunto de sumisión. Esto no es un asunto en el cual el Señor, a través de todas las tribulaciones, nos está como así sometiendo, como torciendo y decir: ¿te rindes o no? No es una cuestión de sumisión, sino que es un doblegar la voluntad a la voluntad de Dios, un doblegar mi voluntad a lo que es la voluntad del Señor. Y creo que en todo lo que tiene que ver con lo que es tribulación, todo lo que tiene que ver, para entrar y estar anclado, se necesita una cosa: se necesita, escuche, se necesita ser pobre en espíritu, mirarle a Él, y se necesita
morir a tu carne, a tu deseo, que tu voluntad esté totalmente dominada. Número 3, ¿qué se necesita para ser pobre en espíritu? Solamente pídelo. Solamente hay que pedirlo. Esto ha traído conflicto a mi vida. Declaraciones que se hacen de aquí: ¿cuántos justos hay aquí? No contesten, no quiero entrampar. Pero ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos son justificados aquí? Solamente hay que pedirlo. Ser pobre en espíritu, solamente hay que pedirlo muchas veces. Lucas en su capítulo 18. Lucas 18. Muchachos, estamos ante una gran oportunidad. No soy de la mente fatalista solamente, porque debo reconocer que es la tendencia que muchas veces tengo. Lo digo delante del Señor. Pero lo otro es la parte en lo que tiene que ver la victoria, en lo que tiene que ver el vencer, y en lo que tiene que ver la parte de decir: el Señor está haciendo su obra. Esta generación puede ser hoy desafiada en lo que es estar completamente anclado en medio de la tribulación. ¿Por qué? Mire lo que dice Lucas capítulo 18 y dice el verso 9. ¿Cuántos podemos salir de un conflicto como esto? Enfrentar la tentación. ¿Cómo es que me quito los malos deseos? ¿Cómo es que me desarraigo estos pensamientos malos? ¿Cómo es que lo arranco de mi carne? Y entonces soy justificado. Y aunque pueda estar todavía en la misma condición, pero soy justificado. Tenga atención con esto. Puede cambiar su manera de pensar en el Señor. Porque capítulo 18 de Lucas, y dice el verso 9: y a unos que confiaban en sí mismos como... ¿Cuántos justos hay aquí? Aquí había uno o muchos, porque dice que y a unos, o sea que era un buen grupo, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de rodillas, puesto en pie, orando con Dios. Yo no entiendo este tipo de oración, pero también se hacen. Orando consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Si no soy como ellos, soy justo. Verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No pierdas de atención, pobre en espíritu. Verso 13: mas el publicano, estando cerca, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Vea que estaba buscando. No puedo voltear hacia... Quiero voltear, pero no puedo. Yo quiero, no podía. Pero estaba buscando algo, estaba buscando las cosas del Señor, buscando las cosas de arriba, y sino que se golpeaba el pecho diciendo: esto es, subrayenlo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cautivó mi corazón esta palabra y me puse a considerar qué manera de pedir y cómo ser pobre en espíritu pidiéndolo. ¿Y cómo pedirlo? Sé propicio de mí. Escuche lo que voy a decir. No en el sentido de alguien que obtiene el perdón de pecados por el sacrificio de alguien, sino más bien como dice Romanos 3. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y esa declaración es no en el sentido de alguien que obtiene el perdón de pecados por el sacrificio de uno, sino más bien como dice Romanos capítulo 3 y en el verso 26. Qué desafío
¿Y qué manera de ver quién es realmente el justo? 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, escuche, Él sea el justo, aleluya, y el que justifica. No hay justo ni aun uno. Y entonces, ¿cuántos son justificados? La única manera de entrar en esta vida de desafío, entrar por lo que es ser pobre en espíritu, tiene que ver, escuche, a fin de que Él, esto es Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es todo. Número 2, ¿cómo es que puedo ser anclado en la tribulación? Permaneciendo fiel en el medio de la tormenta, en medio del sufrimiento. Se necesita que cada uno de nosotros pueda permanecer fiel en medio de sufrimiento. He sido muy desafiado en el último año con una palabra que tiene que ver con una cosa: lealtad. Y lealtad bajo dos figuras: matrimonial, nunca te voy a engañar, primeramente el Señor me guarde, pero lealtad, una promesa de fidelidad. Y la otra lealtad es militar, leales, aunque haya un golpe de estado, pero lealtad al Señor. Se necesita permanecer en medio del sufrimiento. Y aquí vea Apocalipsis capítulo 2 verso 9. Dios habla de su iglesia y del testimonio de aquellos que permanecieron fieles en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Y dice la iglesia en Esmirna. Y ahora Apocalipsis capítulo 2 verso 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Subraye la palabra conozco. Quiero decirle, el Señor está diciendo: yo me doy cuenta de lo que está pasando, lo que estás pasando. Yo estoy observando tu tribulación. Yo estoy mirando. Es como agarrar una hoja, hacer un panfleto, ¿verdad? Y de esa manera solamente agarrar un panfleto así, solamente hacer una mirilla y decir: te estoy viendo, te estoy enfocando. Eso es lo que Dios está haciendo. En medio de la tribulación, muchachos, Dios está mirando. Dios observa con cuidado. Él se da cuenta de lo que estamos padeciendo. Ahí está la manifestación del poder de Dios. Allí es donde tú y yo podemos permanecer fieles en medio de la tribulación. ¿De qué manera? Siendo pobre en espíritu, y bajo esa pobreza conocer la riqueza de Dios, que Él puede traer sobre nosotros esa vida de coraje, esa vida de valor, pero siempre reconociendo: es Él y no yo, es Él y no yo. Siempre será Él. Primera de Pedro capítulo 4. Cuando alguien pasa por el sufrimiento, escuche la buena noticia: ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Cuando alguien está pasando por tribulación, escuche, lo que sigue o lo que se va a manifestar en ese momento es la obra del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo. Ahí se va a manifestar. Primera de Pedro en su capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, y dice el verso 12 de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sé si alguno tenga lo mismo que esta iglesia, por lo cual se le escribe esta palabra, pero soy el único que le va tan mal, o solamente la trae conmigo, o de qué manera es que procedemos, de qué manera reaccionamos, sorprendidos, o como diciendo: es un estilo de vida, como diciendo: la lucha es la parte del carácter del cristiano, como diciendo: estamos habituados a esto, como diciendo: el Señor está observando mi tribulación, el Señor sabe, el Señor conoce y el Señor está obrando. Verso 13: fieles en la tribulación. Permanecer anclados en la tribulación es no solamente, antes de leer el verso 13, no solamente es: Señor, ¿y qué estás haciendo en mi vida? Él está observando. Y no solamente: Señor, quítalo de mí. No, sino ahora enfrentar, ahora ir
¿De qué manera? En el poder de Dios, en la obra del Espíritu Santo. Vea verso 13, ahora sí, sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Le digo, una manera de tener autoliberación es: no tome cargas de los otros. No la agarre. Si alguien le hace una mala cara, si alguien, chavo, te hace un mal, si alguien te hace un desprecio, no la tomes personal. Te estás identificando con el varón de dolores. Y en ese momento, sanidad interior. ¿Para qué sanidad interior? Si no me ha hecho nada. Estoy siendo formado en el carácter de Cristo, en lo que tiene que ver con sufrimiento, en lo que tiene que ver con tribulación. Y entonces, sanidad interior sale de sobra. Sale de sobra. Y entonces, ¿cuál es la actitud? Dejando lo que queda atrás. Dejando lo que queda atrás. Yo siempre lo he dicho, no se puede, sí se puede ministrar con un corazón resentido, amargado. Sí se puede. Pero una manera en la cual el Señor trae el desafío es: olvídate lo que ha pasado, olvida lo que queda, déjalo atrás. Extiéndete hacia adelante, ve hacia la meta, ve a lo que es la parte en la cual el Señor está obrando. Ahí es donde no nos herimos, ahí es donde no estamos resentidos. Ahí es donde sabemos es que Dios está obrando y utilizando a las personas más buenas o más perversas para obrar en nuestra vida. Avanzo y vea lo que dice: para que también la revelación de su gloria, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por la naturaleza, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Me impactó la vida de David, pero ver que en todo el tiempo que anduvo como asalto de mata, que en todo ese tiempo, 20 y tantos intentos de asesinato de Saúl para él, en todo ese tiempo se mantuvo firme, fiel al Señor. Todo fue que estuviera encumbrado, todo fue que estuviera hasta arriba, y en ese momento la caída. Pero en el tiempo de la adversidad, ahí es donde Dios está obrando. Ahí en el tiempo de la tribulación es donde está la manifestación del Espíritu Santo. Ahí es donde podemos ver, permaneciendo fieles en medio del sufrimiento. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y aquí también consideren lo siguiente, muchachos: esta generación es una generación que no puede procesar lo que es el sufrimiento. Y ahora el primero de todos, yo, el primero que se puede identificar con de 12 años a 22 años. Ese fue el peor momento de mi vida. De los 12 a los 22, no saber cómo procesar el sufrimiento. No sabía. Por su gracia me alcanzó. Pero ahora lo veo mucho más difícil. Ahora es que los tiempos son diferentes, nada nuevo hay debajo del cielo. Pero lo que sí alcanzo a mirar es lo siguiente: es que el pecado está avanzando y que son tiempos peligrosos. No nos da, como decía ayer Gloria, no nos da tiempo para estar aquí entreteniendo, no nos da tiempo para poder estar jugando a algo. Es el tiempo, la cosa es seria, muchachos. Y poder mirar que el sufrimiento tiene una capacidad. El sufrimiento perfecciona la obediencia. El sufrimiento trae, escuche, perfecciona la obediencia. ¿Y cómo lo vemos? Nuevamente, aquel que participó de lo mismo de nosotros, carne y sangre, capítulo 5, verso 7, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el sufrimiento, la tribulación, sí, la naturaleza de lo que es la tribulación, la presión y los golpes, ahí podemos mirar y vean: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiero decirte que tenemos características en este tiempo, características bien marcadas en los jóvenes.
hay un problema fuerte hoy en los jóvenes. Número uno, una sociedad que no sabe procesar el sufrimiento. Número dos, hay características de problemáticas fuertes en los jóvenes. Una expectativa de vida corta. Los abuelos y los padres están sepultando a su generación. Es un alto grado de ansiedad. El aburrimiento es parte esencial de lo que es esta generación. Una ausencia de identidad. Y entonces, ¿cómo tener una capacidad de superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, una infidelidad, un abandono, una violación? ¿Cómo es? Cristo tiene el poder. Y es permanecer fieles, permanecer anclados en medio de la tribulación. Y entonces, igual como les dije, ¿cómo ser pobre en espíritu? La pregunta que les puede ayudar es: ¿cómo viene el sufrimiento? ¿Cómo viene el sufrimiento? Hay por lo menos 4 cosas que puedo comentar. La primera, todo esto, número uno, no un mártir, sino, escuche, la parte de identificarnos con los sufrimientos de Cristo, identificarnos con el carácter de Cristo en lo que tiene que ver la tribulación y el padecimiento. Pero ¿cómo viene el sufrimiento? Número uno, por manos de hombres. Nunca lo olvides. Dios va a permitir que muchas veces seamos tocados por hombres. El sufrimiento viene por lo que es manos de hombres. Número dos, el sufrimiento viene por lo que es la expiación del pecado. No hay cosa más difícil para ustedes, muchachos, que es caer y caer y caer y caer y caer. Y en todo eso es pórtate bien. Y en todo eso es, pero ¿por qué no cambias? Y todo eso bajo consejos otra vez. Y cuando puedo ver el sufrimiento más grande que viene a la vida de nosotros es cuando no entendemos lo que hoy pudimos ver otra vez en el taller. Estamos siendo formados a la imagen de Cristo. El desecho de lo que es la naturaleza caída, el desecho, la malformación, eso tiene que morir. ¿Por qué? Porque ahora podemos ver, escuche, eso está vendido al pecado. Vendido al pecado. Esto está vendido al pecado. Escuchen, esto está vendido al pecado. Hablo de mi carnalidad. Y entonces, ¿cómo viene el sufrimiento? Caer en pecado. Por eso el perdón es una parte esencial, como vimos anoche. Una generación, un tipo de joven que no ha alcanzado a entender el perdón de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y poder ver la diferencia entre lo que es el tesoro y lo que es el vaso. Número 3, ¿cómo viene el sufrimiento? El Señor puede utilizar al enemigo, hostilidad del maligno. Pero esta es la que más me impresiona, y hacia allá vamos. Mi madre, 77 años, ha tomado medicamento los últimos 30 años. Es una mujer que ha aprendido a vivir con dolor. Lo he dicho en la congregación. Aprender a vivir con dolor. Me duele. Por semana le inyectan 2 o 3 veces. Y entonces, ¿qué hacemos con mami? ¿A dónde la llevamos? Pero me duele, te voy a dar algo. Se le cae la taza. Eso es en lo natural. Eso es la enfermedad. Pero ahora alguien que está siendo anclado en el Señor en el tiempo del sufrimiento. Escuché lo que dice Romanos capítulo 9, la experiencia de este hombre bajo lo que es la salvación. Romanos capítulo 9, bajo lo que es la parte de la salvación. Y mire cómo lo menciona Romanos capítulo 9. Aprender a vivir. Cuando alguien tiene discernimiento, escuche, cuando alguien tiene discernimiento, aprende a vivir así. ¿Por qué? Así también viene el sufrimiento. Entonces conozca más a Dios y conocerás más al hombre. Conoce a Dios y entonces mirarás cómo es todo esto de la vida espiritual. Y entonces ir a lugares
donde es alabado el nombre del Señor y poder ver la condición, eso trae sobre nosotros algo. Cada vez me identifico y vuelvo a decirlo, aprendiendo, siendo desafiados, y en todo ello vean capítulo 9, verso 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran dolor gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. No es alentador es ser un donadie, número uno, pero tampoco es alentador es cuántos quieren vivir continuamente con dolor. No es alentador, pero no obstante ahí está la victoria. No obstante ahí está el vencer. No obstante ahí está lo que Dios está trayendo en este tiempo. La necesidad, muchachos, de procesar el sufrimiento, la necesidad de identificarnos con el varón de dolores. Están en una etapa, en una edad que se están identificando con el sufrimiento. Y si no vienes a Cristo, si no te identificas, todo esto puedes tirarlo a la basura, cediendo a la doctrina de la prosperidad. Todo esto te libras de todo lo que he dicho, solamente aceptando una manera de creer. Siempre te va a ir bien. Estás para gobernar solamente. Número 3 y termino. Si alguien prende esta luz, por favor. Número 3 y termino. El llamado a vencer. Quizás en esto no me lleve mucho, pero en todo lo que hemos visto hasta ahora, el desafío fuerte, muchachos, de la victoria, el desafío fuerte de lo que es vencer, llamados a vencer. Hay mucho más, pero por el tiempo, Salmo, voy a ir al Salmo capítulo 3. Ayer también lo vimos. El Salmo capítulo 3. Llamados a vencer. Y llamados a vencer y estar anclados en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Creo que el Espíritu Santo nos ha hablado del valor de la salvación. Ayer vimos este verso, el verso 8. Vimos el verso 8, capítulo 3, verso 8, que dice: la salvación es de Jehová. Amén. ¿De quién es la salvación? Ahora, esté preparado, chavos. La peor arma empleada, el comentario más hiriente, tengan cuidado, llamados a vencer. El arma más empleada, el comentario más hiriente. Verso 1. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, tribulación, pero la salvación pertenece a Jehová. Y el verso 2, el comentario más hiriente, el arma más empleada. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. No hay nada más fuerte que eso. No hay nada más fuerte que eso. El valor de la salvación. La salvación pertenece al Señor. Y en tiempo de sufrimiento y en tiempo de tribulación, muchos se van a levantar, enemigos se van a levantar, y es: de esta no te levantas. De este será como el amalecita, por cuanto vi que no podía levantarse, que no había más oportunidad para él. Hablando de Saúl, le costó la muerte. No sabía que él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. Y ahora sabe de dónde él puede ser inspirado para decir esto. Fue en el momento, ya no voy para allá, pero en segundo libro de Samuel, capítulo 16, si alguien quiere anotarlo, del verso 5 al verso 8. Escuche, fue cuando Semeí lo empieza a apedrear.
varón de sangres, tu pecado te alcanza, no hay salvación para ti. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A Urías Eteo. ¿A qué se estaba refiriendo? A lo que es el pecado de adulterio, de asesinato, y decir, no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios. Y entonces vean la manera como usted y yo podemos hoy procesar el sufrimiento y poder llegar a la parte de lo que es ser anclados en medio de toda la adversidad, en medio de la tribulación. Se requiere una cosa, verso 3, una protección total. Y el verso 3, mas tú, Jehová, escuche, gloria a Dios, eres escudo alrededor de mí. También el Salmo 91 dice que cuando el enemigo es más fuerte que nosotros, tenemos que correr al refugio. Y ahí podemos ver que ahí está el armamento, ahí es donde podemos combatir. Pero cuando el enemigo es fuerte, hay que ir al refugio. Y en este caso vean la protección. Aquí es donde podemos ver, escuchen lo que es, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, aleluya, y el que levanta mi cabeza. Una generación llamada a vencer en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Escuche, se necesita vencer. ¿Y de qué manera? Así, gloria. Tú eres mi gloria. Me puse a considerar varias cosas en las cuales nosotros podemos compartir la gloria. En mi país no hay como mi nación, no hay otra. Le podemos dar la gloria a la genealogía familiar y decir, es que tú no sabes de dónde yo vengo. Le podemos dar la gloria a lo que es la belleza, el atuendo, lo externo. Le podemos dar gloria a la fortaleza física. Le podemos dar gloria a las habilidades. Escuche, cuando alguien se entretiene en esto, dándole gloria al país, a la genealogía, a la belleza, a la fortaleza física, a las habilidades, cuando alguien se gloria eso, escuche, esta es una sola mentalidad. Es alguien que solamente está pensando en lo terrenal. Y según Filipenses capítulo 3 verso 19 dice que el que le da gloria a esas deidades, su gloria es vergüenza. Cuando nosotros decimos la gloria es de Dios, ¿en dónde ponemos la gloria? La gloria es del Señor. Cualquier momento que tú estés pasando, identifica la manera como el Señor está obrando en tu vida. Verso 3, la última parte, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Le voy a decir lo que dice. Levanta mi cabeza es defensa para el indefenso. Aleluya. Gloria para el despreciado. Gozo para el desconsolado. Y entonces venir delante del Señor y decirle, Señor, hoy te pido ser pobre en espíritu. Señor, en medio de la adversidad y la tribulación, permanecer con lealtad y fidelidad. Y decirle, Señor, el llamado a la victoria y a vencer, hoy yo lo puedo tomar, confiando plenamente en Él y poniendo la gloria en Él. Pónganse de pie, muchachos.